Gracias, queridos hermanos, por estar aquí. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro hermano Eddie, que nos ha venido a dar un importante tema, a conversar hoy día en el canal Semillas de Fe. Hola, querido hermano Eddie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermanito Manuel de Semillas de Fe? Pues un gusto nuevamente estar aquí en tu canal para precisamente hablar de este tema muy interesante de el Papa Francisco y pues con mucho gusto y alegría de poder compartir aquí nuevamente contigo y con tu auditorio. Bien, hermano Eddie, ¿te parece si empezamos con una oración? Claro, claro. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te damos en esta bendita noche que nos permites compartir. Estos hermanos que ahorita nos van a escuchar, te pedimos que selles con tu sangre preciosa nuestra transmisión, que selles desde donde está el hermano Manuel hasta donde está un servidor, que selles con tu preciosa sangre los aparatos electrónicos, los audífonos, nuestras paredes, nuestro hogar, el aire que respiramos y las personas para que vaya a llegar este mensaje. Séllanos a todos con tu preciosísima sangre y también derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Bien, querido hermano Eddie, vamos a arrancar un tema muy delicado, pero necesario. De un tiempo a esta parte, querido hermano Eddie, he visto una polarización en los comentarios del canal con respecto a los que están a favor del Papa Francisco y los que están en contra del Papa Francisco. Pero he notado que estos grupos que están en contra del Papa Francisco tienen palabras altisonantes, palabras muy agresivas. Yo no me imagino, por ejemplo, cuál es su finalidad de ellos o qué es lo que están buscando, porque no es mandato de Dios ir por el mundo abocándose a manchar, a denigrar, a insultar hacia una persona, por más que tenga errores. Nosotros no hemos venido acá a soslayar o a tapar cosas muy graves que están sucediendo en la iglesia dentro del pontificado del Papa Francisco, cosas que definitivamente no van con la sana doctrina, pero eso no quiere decir que rechazamos o no reconocemos el pontificado del Papa Francisco. Hay que recordar lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17. Dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. La doctrina más importante que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo y que está en la palabra de Dios, lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, que dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato principal que todo cristiano debe hacer. Yo no me imagino, querido hermano Eddie, ¿cómo es posible que existan canales católicos que se dediquen 1, 2, 3, 4, 5 videos a insultar al Papa Francisco? Yo no sé cuál es el motivo, cuál es la finalidad, porque predicar el Evangelio definitivamente no es. Practicar la unidad, menos. Hablar del amor, tampoco. Yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo yendo por ahí diciendo Herodes es un ercaglobio o
Judas es un hijo de Belcebú. Yo no lo he visto. Y es más, lo vamos a ver, querido hermano, disculpe que me extienda esta introducción, adelante. Lo vamos a ver justamente en la última cena, la cual voy a leer, querido hermano, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 20, ¿no? Hacia adelante. Sí. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Te imaginas esa escena? Los discípulos, los 12. Jesús le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos se miraban, o sea, todos se sentían con un tipo de culpabilidad, se sentían pecadores que decían, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor? O sea, no se sentían puros, no se sentía la iglesia remanente, no se sentían los que, bueno, Bergoglio tiene la culpa o el Papa Francisco tiene la culpa y yo no, no. Todos se sentían indignos, indignos. Entonces, se preguntaban, ¿acaso seré yo? Y nuestro Señor Jesucristo les contesta, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dice las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, Señor? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comía, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Queridos hermanos, Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, sabe quién lo iba a traicionar en la última cena. Sin embargo, sabiendo quién lo iba a traicionar, no lo botó de la mesa, no lo crucificó, no lo manchó, no lo insultó, porque la prédica de nuestro Señor Jesucristo es ante todo la unidad, el amor, no insultos, porque eso no lleva a nada, eso lleva a división, y la división no es de Dios, es de Satanás. Así que basta, por favor. Como aquí vamos a decir con el hermano Eddie, hay cosas que definitivamente están mal, pero eso no implica que nos estemos dividiendo, que nos estemos insultando. ¿No es así, querido hermano Eddie? Así es, así es. De hecho, tienes mucha razón. Me gustaron las citas bíblicas que mencionaste. ¿Por qué? Bueno, mira, vamos a comenzar también, digo, a mí me gustaría también dar una opinión respecto a esto, porque no nada más en tu canal, también creo que en el mío, hay muchas personas con, digamos, como dices tú, está dividido. Cuando uno habla del Papa Francisco, híjole, empiezan los comentarios de que es que Bergoglio apoyas, o sea, empezando con la falta del respeto, ¿no? ¿Por qué apoyas a Bergoglio? Que Bergoglio es esto, que Bergoglio es lo otro, que no sabes lo que está haciendo. Y bueno, tenemos sin fin de comentarios de este tipo, primero. Pero bien como lo comentas tú, es decir, nosotros quiénes somos para juzgarlo de esa manera cuando nosotros, todo el mundo sabemos que somos pecadores. Tenemos aquí esta parte del Evangelio también cuando le llevan a los fariseos a María Magdalena a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos cómo le llevan a María Magdalena y qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo? El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y precisamente ahí entra lo que mencionabas tú hace un momento, es decir, todos, digo, no sé realmente este tipo de personas que en sus canales estén hablando así del Papa, pero digo, que se examinen un poquito, y no nada más ellos, todos. Yo en lo personal, cuando alguien habla así, me examino primero yo y digo, híjole,
no es posible que una persona se atreva a criticar de esa manera al Papa, porque una cosa es hacer ver lo que se está haciendo mal en su pontificado, como dices, no hay que tapar las cosas porque tampoco lo vamos a hacer, pero una cosa es que veamos nosotros ese tipo de acción y qué es lo que un cristiano debe de hacer. No se debe de poner a criticar, no se debe de poner a dividir, que es algo muy importante, por ejemplo, algo que mencionabas, ¿no? En Romanos, o sea, no debemos de causar división, porque eso no es algo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, lo que Él enseña es, bueno, si está mal tu hermano, corrígelo, ¿no? Uno debe de corregirlo y después, digámoslo así, si no entiende, si no se corrige él mismo, entonces debemos de orar por él, porque esa es la otra parte, ¿no? Hacer oración por la persona, porque repetimos, todos somos pecadores, todos pecamos constantemente y entonces si nosotros empezamos a criticar, si nosotros empezamos a juzgar, nos estamos convirtiendo, sobre todo eso, el juzgar, nos estamos convirtiendo en dioses. Porque algo muy importante y que no quiero que se me pase ahorita que estoy también tocando este punto. Hay muchas personas que inclusive dentro del Vaticano han hecho mención de algo muy importante, los antipapas. Algo que para mí en lo personal no es correcto el término que le ponen. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice que, por ejemplo, Pablo VI o el Papa Juan XXIII pudieran ser antipapas, yo digo, bueno, ¿tú los has visto en el infierno acaso? ¿O tú los condenaste al infierno? Porque para mí es eso, no digo, si no es un papa, un antipapa para mí es eso, es decir, no es un buen trabajo y se fue al infierno. Entonces, no puedo yo caer en este tipo de cosas de llamarle antipapa a alguien porque me estoy convirtiendo yo en juez, en Dios. Entonces, algo que debemos de aclarar desde ya, porque se le ha mencionado esto al Papa Francisco también, y repetimos, no somos dioses para andar juzgando. Si vemos algo más, simplemente se hace ver y de una manera fraterna, porque se debe de hacer la corrección con amor, pero no como dices tú, porque ya empiezan crítica de nuestro Señor Jesucristo, algo muy importante. Bueno, tocando ese tema y puntualizándolo ahí. Ahora, podemos pasar, Silvia, para precisamente hacerles ver a estas personas que vamos a poner dos cosas en la mesa. ¿Que está cometiendo errores? Sí, sí está cometiendo errores. ¿Que va a cometer posibles futuros errores? También, porque tenemos parte de las profecías, ¿no? Que se nos mencionan que puede cometer más errores. Ahora, ¿cosas buenas ha hecho? Claro que ha hecho cosas buenas, porque es aquí donde vienen dos puntos. Es decir, antes de irnos a la Biblia, algo que tú ya hiciste muy bien, es decir, podemos irnos a sus hechos. Se dice que por sus frutos lo conocerán, ¿no? A una persona por sus frutos se conoce. Vamos a ver qué frutos ha dado el Papa en su pontificado, porque también eso es bueno, pero no sin antes mencionar las cosas que pudiésemos llamarlas errores, ¿no? Sin caer para mí en el hecho de juzgar, simplemente este tipo de cosas que ahorita puedo mencionarte, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero que no por eso yo le llamo Bergoglio, pero que no por eso yo lo llamo un antipapa, pero que no por eso yo lo llamo el falso profeta, e inclusive por ahí alguno que otro despistado, el anticristo, ¿no? Pero bueno, yo no, o sea, yo no me meto en eso, simplemente no estoy de acuerdo con él en esto y vamos a puntualizarlo. Mira, por ejemplo, lo de la Pachamama. Sabemos, bueno, no sé tú, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo. Es algo indefendible, es algo indefendible. El tema de la Pachamama es algo indefendible. No se debió hacer. Así es. Y precisamente es lo que nosotros, por ejemplo, decimos ahorita, no se debió hacer, no estamos de acuerdo, pero que no por eso estamos catalogando al Papa Francisco como lo que ya dijimos, ¿es correcto? Exacto. Entonces, primer punto. Segundo, cierre de iglesias en Semana Santa de 2020, que todo se hizo a puerta cerrada a nivel mundial. Es algo que no podemos, yo en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se supone que nuestro Señor Jesucristo cura cualquier enfermedad, cualquiera. Es decir, no, nunca dijo,
todo menos esto, todo menos lo otro, ¿no? Entonces, yo en lo personal allí también digo, eso no, y también se denunció, por ejemplo, en mi canal, lo denunciamos y dijimos que no estuvimos de acuerdo, pero que no por eso le dijimos o estamos en contra para mí, a pesar de estos dos errores que ahorita vamos puntualizando, para mí sigue siendo el vicario de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente son errores, como cualquiera de uno, como cualquiera que nosotros podemos llegar a cometer como personas. Tercero, estar a favor del piquete, por ejemplo. Algo que también por profecía sabemos que no es correcto y que eso va a llegar a la marca. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Sin embargo, aún así, sigo orando por el Papa Francisco porque eso es lo que me compete. Es decir, a mí me gustaría, y creo que inclusive a ti, hermano Manuel, poder ir al Vaticano, tener una cita con el Papa Francisco y compartirle, ¿no? Oiga, Papa, mire, las cosas son así, nosotros tenemos esta información y punto, ¿no? O sea, poder compartir, pero no podemos, o por lo menos no sé si me llegara a atender, ¿verdad? Pero es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que me compete a mí? Bueno, sí, denunciar, alertar a la comunidad católica que tengan cuidado con eso, que no es correcto, pero que oremos por él para que ya no siga cometiendo más errores. Ese es otro de los puntos. Y por ejemplo, tenemos el último con el que en lo personal también no estoy de acuerdo, el sínodo de las familias. Por ejemplo, en el sínodo de las familias que se habla de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Que se les puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar. Algo que sabemos que eso no es correcto también porque va contra palabra de Dios. Eso va más, todavía es muy directo todavía. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es adulterio. Y no podemos nosotros tapar con un dedo, aunque yo quisiera defender al Papa, no. Simplemente eso es un error puntual y no podemos estar de acuerdo con eso, pero que no por eso yo lo insulto y le digo, repito, no lo ofendo, simplemente estamos orando por él para que no caiga en este tipo de cosas, ¿no? Bien, ahora tenemos las cosas buenas. Vámonos a los frutos, ¿no? Es decir, en lo personal a mí algo que me gustaría tocar antes de pasar a estas cosas es algo que hizo recientemente, la consagración de Rusia. ¿Por qué mencionamos la consagración de Rusia? Porque desde que entró en su pontificado en 2013 se le invitaba a consagrar Rusia y él no quiso. Algo que, por ejemplo, es ahí donde decimos, bueno, ok, vamos a ver por qué yo no creo que Satanás, que el anticristo o que el falso profeta de los que sí hablan la Biblia en el Apocalipsis capítulo 13, si el Papa Francisco fuera uno de esos personajes, yo no creo que hiciera la consagración a Rusia. No lo creo. Para empezar, porque es algo bueno. Una consagración finalmente es algo que viene de Dios. Ahora, vámonos a las cosas que realmente ha hecho, porque estas son cosas que sí se hicieron, ¿eh? La consagración está, que algunos podrán no estar de acuerdo porque tal vez no se hizo como nuestra madre lo pidió, con los protocolos que ella mencionaba, pero que finalmente sí se mencionó la palabra Rusia. Hay que dejarlo claro. Digo, a diferencia del Papa Juan Pablo II, que por ejemplo con tanto masón que tenía a su alrededor, no le permitieron mencionar la palabra Rusia, y sin embargo el Papa Francisco sí la mencionó. Algo que tiene, digamos, para mí algo a su favor. Ahora, ¿qué otras cosas son las que, por ejemplo, ha hecho buenas? Vamos a ver, la mediación en relaciones internacionales. Vemos que en 2013, también cuando entra a su pontificado, se reúne con Barack Obama, por ejemplo, presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y un año después se llega a una relación entre Cuba y los Estados Unidos. Es decir, de alguna u otra manera el Papa Francisco sí ha influenciado para que se tomen este tipo de, es decir, hablábamos hace ratito en Romanos 16, no hay que desunir, no hay desunión ahí, al contrario, hay hermandad, debemos de relacionarnos, si estamos peleados, debemos de, es decir, pedir perdón y unificar, ¿no? Porque es eso, no desunir, sino unificar, algo que el Papa Francisco sí logró. Por ejemplo, tenemos otro, el acercamiento con otros líderes religiosos y que aún lo sigue teniendo y que también ha sido atacado mucho por eso, porque se ha reunido con diferentes líderes religiosos durante, digamos, estos 9 años de pontificado que lleva
y hay muchos que por eso precisamente dicen, no, es que él quiere unir las religiones para formar precisamente este falso ecumenismo del que habla, por ejemplo, la beata Ana Catalina Emmerich, ¿no? O Emmerich. Entonces, algo aquí muy importante es eso, ver cómo el Papa Francisco sí ha ido a compartir, porque finalmente es eso, compartir con este tipo de líderes religiosos, pero que no por ello, digámoslo así, aceptarlos tal cual. Aquí quiero aclarar algo. Esto es importante, ¿por qué? Porque recordemos algo. Cuando se venga el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre la Virgen María, todos van a ser una sola doctrina. Inclusive se dice que, por ejemplo, el aviso, tocándolo rápidamente, que todas esas personas que están, digamos, en otra religión, van a regresar a la verdadera. Pero para ello, obviamente, debe de haber algo que se les haya anunciado que va a pasar precisamente eso. Por ejemplo, en nuestros canales, tanto tú como un servidor hemos estado anunciando, hermano Manuel, que el aviso es lo que va a lograr, ¿no? Es decir, esa unión que se quiere. Sabemos que por otro lado va a venir el anticristo, el gobierno del anticristo, perdón, pero que finalmente sí va a llegar una unidad de diferentes doctrinas, pero que esas doctrinas no es como que vayan a llegar a la Iglesia Católica y digan, yo soy cristiano y me quedo como cristiano, yo soy mormón y voy a entrar con ustedes, pero sigo siendo mormón, respeten mi doctrina. No, al contrario, ellos van a llegar pidiendo perdón, no a nosotros, sino a Dios, y aceptarlos para que ellos precisamente cambien eso que están mal en sus enseñanzas y acepten la de la Iglesia Católica. Algo que, por ejemplo, el Papa está haciendo con ellos. Está compartiendo con diferentes líderes religiosos para que precisamente se llegue no al falso ecumenismo, sino al verdadero ecumenismo. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, la evangelización adoptada a los nuevos medios de comunicación. También el Papa Francisco ha mencionado que precisamente a través de estos medios de comunicación como nosotros, en lugar de que los niños estén perdidos viendo cosas que les pueden hacer daño en su mente, en la propia enseñanza, sí, sabemos que a través de los medios de comunicación como ahorita nosotros que estamos hablando, que estamos evangelizando, que estamos procurando que las personas no se pierdan y no se extravíen, esa es la finalidad de un medio de comunicación que el Papa Francisco tocó así tal cual. Algo que para mí, por ejemplo, si fuera un falso profeta o si fuera el anticristo, no lo haría, porque él lo que no quiere es unir. Lo que el anticristo quiere y el falso profeta quieren es desunir para que precisamente se vayan a esa falsa doctrina que ellos quieren implementar, la de el libertinaje, digámoslo así. Ahora, ¿qué otra cosa buena ha hecho el Papa Francisco? Recuerdo a los cristianos perseguidos. También esto muy importante. El Papa Francisco se ha preocupado por este tipo de personas que han sido muertas. Tenemos el caso, por ejemplo, se acaba de pronunciar aquí en México sobre lo que pasó con los sacerdotes que mataron, ¿sí? Y se pronunció. Repito, si fuera una persona que no estuviera con Dios, no lo haría porque no le importarían. Y eso es sencillo. Otra cosa, la vocación por los pobres, también la vocación por los pobres. Se dice que, por ejemplo, se ha aperturado duchas y servicio gratuito de peluquería y entrega de ropa limpia en el Vaticano. Esto lo ha hecho el Papa Francisco. Es digámoslo así, una obra de caridad hacia los pobres. ¿Y quién habla, por ejemplo, de lo bueno? Este tipo de personas que en sus canales están atacando al Papa Francisco, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan de las cosas buenas que se hace? Esto es caridad, esto se le llama caridad, uno de los mandamientos, de los principales que dejó nuestro Señor Jesús cuando dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a uno mismo. Y pues bueno, aquí vemos cómo el Papa Francisco realmente sí se está preocupando por este tipo de personas que no tienen un vestido, que no tienen cómo bañarse, que no tienen dinero para comprar alimentos de alguna manera, ¿no? Entonces, sí se les está brindando apoyo. Otra cosa, la lucha contra los abusos e integración de la mujer. Esto es algo que también el Papa Francisco en febrero de 2019 convocó, te lo voy a leer, convocó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a participar
en un encuentro sobre la protección de menores en la iglesia. Y pues bueno, aquí vemos cómo precisamente el Papa Francisco sí se ha preocupado por este tipo de abusos, inclusive ha pedido disculpas por quienes los han hecho. Es decir, él no lo ha hecho, pero se ha dicho que se ha pedido perdón por el daño que algunas personas dentro de nuestra iglesia católica pues han cometido, ¿no? Esas faltas. Nosotros también lo denunciamos y no estamos a favor de eso. Sí, somos católicos, nos duele ver a nuestra iglesia así o a algunos representantes cometiendo este tipo de abusos, pero que no por eso repetimos. Yo no soy quien para juzgarlos. Ellos van a entregarle cuentas a Dios por lo que hicieron, ¿sí? Porque sabemos que no es bíblico, ¿sí? Abusar de una persona, entonces, pero sin embargo, seguimos orando por ellos y lo denunciamos, pero no por eso hablamos mal de esas personas, las criticamos, las juzgamos. Entonces, algo que el Papa Francisco ha hecho, además de, por ejemplo, las proclamaciones del año jubilar de la Divina Misericordia. El Papa Francisco en 2015-2016 proclamó el año jubilar de la Divina Misericordia. Aquí me quiero detener muy rápido, ¿por qué? Porque, repito, si fuera Satanás, yo no sé si alguno de los que están aquí escuchándonos, de todos estos hermanitos que nos escuchan y tu hermano Manuel, han leído el diario de Santa Faustina Kowalska. Lo pregunto por qué, porque en el diario de Santa Faustina Kowalska o Sor Faustina Kowalska, Satanás se ve volando, bueno, digamos, esta Santa Faustina está viendo cómo Satanás está hablando algo mientras ella está rezando. Satanás le menciona a Sor Faustina, deja de perseguirme con tu misericordia, con la misericordia de Dios, con esa divina misericordia, porque me hace daño, me persigues a donde yo voy. Algo muy importante, repito, si Satanás, si el falso profeta, si el anticristo fueran o estuvieran, digamos, poseyendo al Papa Francisco, no estuvieran proclamando el año jubilar de la Divina Misericordia. No lo proclamaría, porque le tiene miedo a la Divina Misericordia a Satanás. Así es. Algo que, digo, a veces les mencionaba en algunos de mis canales, por sentido común, ya no hablemos de Biblia, porque a veces muchos dirán, bueno, es que la Biblia igual la estás malinterpretando o no sabes leerla, pero por sentido común, con esto que no es Biblia, son simplemente frutos del Papa Francisco, porque es lo que ha hecho. Digo, con simplemente escuchar esto, no sé cuál es el problema de este tipo de personas. Creo que realmente no están analizando bien las cosas, pero que precisamente por eso estamos haciendo este video, para hacerles ver ese error, porque finalmente yo no los voy a criticar ni los voy a juzgar como ellos. Dios es el que juzga y punto, pero a mí sí me compete, o a nosotros, en este caso, hacerles ver que se están equivocando y hacerles ver que están mal. Otra cosa, por ejemplo, el año jubilar de San José. San José es conocido en la Iglesia Católica como el terror de los demonios, ¿no? Si es conocido como el terror de los demonios, yo no veo a un demonio proclamando el año jubilar de San José, ¿no? O sea, no lo veo. Ahora, ¿qué más dijimos? La consagración de Rusia está hecha y pues bueno, aquí sí, me gustaría compartir, digo, si tienes algo que compartir, adelante, te escucho, porque me gustaría tocar ahora sí citas bíblicas. Exacto. Hay que recordar, y lo vuelvo a recalcar, cuál es la misión principal que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo: predicar la buena nueva, y no podemos salirnos de eso. Por lo tanto, aquel que se pasa la vida buscándole tres pies al gato al Papa Francisco, o buscando qué dijo, qué no dijo, por qué lo dijo, por qué no lo dijo así, por qué lo dijo asá, ten por seguro que está perdido. Y si vemos, queridos hermanos, las caras que tienen cada una de esas personas que se la pasa criticando al Papa Francisco, han perdido la hilación. Sus rostros vienen un rostro de cólera. Particularmente si yo fuera un hermano nuevo que está entrando a la conversión y veo a esos hermanos predicar de esa manera, pues déjenme decirles que no me contagian, porque yo, gracias a Dios, seguí a Cristo
y me sentí enamorado de Cristo a raíz de mi madre. Y mi madre era una persona carismática, alegre, que invitaba, pues, ¿no? A conocer a Dios. Pero si me van a poner a una persona que todos los días me habla de mala manera, Bergoglio, 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 yo no sé cuál es la finalidad. La verdad no sé a quién quieren convertir. Pues hay que recalcar también, queridos hermanos, que el mismo Pedro le dijo a Jesús, sí, no te voy a fallar. Sin embargo, ¿qué pasó con Pedro? Lo negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también vemos un dato interesante. En la carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo del 11 al 21, vamos a ver algo interesante. Cuando Pablo llama la atención a Pedro por su hipocresía, porque Pedro estaba comiendo con los cristianos gentiles, pero de pronto cuando ve a sus hermanos, los judíos, entrar, como que se apartan, ¿no? Y es allí que Pablo lo ve y le llama la atención. Si el mismo Pedro tuvo fallas, cuanto más el Papa Francisco, queridos hermanos, solo nos queda orar por él como lo ha hecho Pablo. Pablo narra esta historia, pero jamás le ha dicho Pedro Goglio o le ha dicho que es un hijo de Satanás o un falso profeta, no, sino abocó a rezar por Pedro. Eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Así que sí, hermano Eddie. Sí, de hecho, eso que mencionas es muy interesante y muy importante porque, de hecho, también se iba a comentar, qué bueno que lo tocaste sobre Pedro y Pablo, precisamente esa discusión, es decir, no pudieron estar de acuerdo como ahorita nosotros, ¿no? Que estamos compartiendo eso, es decir, no estamos de acuerdo con algunas cosas que ya mencionamos, porque también no lo vamos a tapar, pero que no por eso, pues vamos a juzgarlo, ¿no? Simplemente estamos precisamente lo que tú dices, haciendo oración por el Papa, para que precisamente a través de nuestras oraciones, pues nuestro Señor derrama Espíritu Santo sobre él y le dé ese discernimiento que necesita para ya no cometer tantos errores, ¿no? Hermano Eddie, disculpe que te interrumpa antes que me olvide de añadir algo más a dónde iba mi punto. Les mencioné que nuestra misión más importante es predicar la buena nueva. No es así, no debemos salirnos de ese camino. Por ejemplo, para mí, mi madre es corredentora y llena de las gracias, ¿no? Pero para el Papa Francisco, de repente no lo sea. Pero yo discrepo con eso, pero no me quedo ahí, sino sigo mi camino, porque mi misión es seguir a Cristo. Mi misión no es ver si esta persona sigue en el error, sigue en el error, sigue en el error. Yo seguiré orando por el Papa Francisco, pero mi misión como cristiano es seguir a Cristo. Y allí donde debemos abocar. Así es. De hecho, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente, mira, vemos esta parte que pusiste de ejemplo que a mí me gusta mucho sobre el quinto dogma mariano, que también se ha pronunciado el Papa, que no así como que está en contra de, digámoslo así, no quiere pronunciarlo, pero aquí viene el pero que miren, hay un ejemplo muy claro. Con Rusia pasó lo mismo. No quiso consagrar a Rusia y sin embargo lo terminó haciendo. Vamos a ver, yo digo, es una opinión. Es que la oración mueve montañas. Si nosotros oramos, se van a ir dando las cosas, los milagros, las conversiones. Así es, y precisamente que quería mencionar esta parte. Digo, si seguimos orando por el Papa Francisco para que proclame el quinto dogma mariano, lo va a terminar haciendo. Casi en lo personal, yo sí creo que el Papa Francisco lo va a proclamar. Repito, no quería hacer la consagración, la terminó haciendo. Digamos, no quiere proclamar el quinto dogma mariano, para mí lo va a terminar haciendo, en lo personal, una opinión personal, pero que finalmente lo que nos compete es oremos por él para que lo proclame, así como ya consagró a Rusia, ahora que se proclame el quinto dogma mariano. Y pues bueno, antes de, digamos, bueno, siguiendo, digamos, esto del Papa Francisco, a mí me gustaría compartir mucho esta cita bíblica, hermano Manuel, ¿por qué?
considero que el Apocalipsis capítulo 13, de todas las citas bíblicas que pudiésemos encontrar dentro de las Sagradas Escrituras, para mí en lo personal, una opinión personal de un servidor, creo que es la cita bíblica que más puede ayudarnos a respaldar al Papa Francisco. ¿Por qué? No porque las demás no sean correctas, al contrario, han sido muy buenas y creo que la gente se va a quedar con eso. Pero aquí viene para mí un punto clave. A las dos bestias que recordemos, la bestia que emerge del mar y la bestia que emerge de la tierra, se les va a dar poder durante 42 meses. Algo muy importante y que para mí ahí es clave. Es decir, bueno, yo me voy a poner ahorita en los zapatos de estas personas que están diciendo que el Papa Francisco es el falso profeta, que es el anticristo, porque algunos también mencionan que es el anticristo. Bueno, vamos a ponernos en los zapatos. Digo, bueno, ok, si yo me pusiera en los zapatos de ellos y ahorita empiezo a leer Apocalipsis capítulo 13, que me gustaría compartir y leerlo para que precisamente tengamos ese discernimiento. ¿Te parece si lo empezamos a leer? Dice, la bestia y el falso profeta, Apocalipsis capítulo 13. Entonces vi una bestia que sube del mar, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi me parecía un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como las de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poder a la bestia y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la van a adorar todos los habitantes de la tierra. Todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para los santos. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Y aquí me detengo tantito. ¿Por qué? Porque en lo personal aquí vemos entonces cómo va a haber 2 bestias. La que emerge del mar, que lo conocemos como el anticristo por revelaciones privadas, y la que emerge de la tierra, con 2 cuernos de cordero, que es el falso profeta, ¿sí? Que por revelaciones privadas tenemos precisamente eso, es decir, aquí ya hay 2 cosas. Tenemos que estas 2 bestias van a ejercer poder durante 42 meses, que equivaldrían en años a 3 años y medio, ¿correcto? Entonces, bueno, si el Papa Francisco tomó poder tiene más bien, su pontificado inició en 2013, ahorita lleva 9 años de pontificado, entonces en el poder él lleva ya 9 años. En automático, sin ser genios de las escrituras, sin ser teólogos, sin ser obispos o algún sacerdote, creo que está claro que está descartado. Está descartado en automático. No descartado. Entonces, exactamente, no cuadran los tiempos. Y podemos aquí tener, mira, muchas revelaciones privadas, profecías de diferentes profetas. Podrán haber 1 millón de profetas que te mencionen que el Papa Francisco es el antipapa, es el falso profeta, es el anticristo, cualquiera de esos 3 personajes. Pero como las Sagradas Escrituras nos mencionan que solamente este tipo de personas o personajes va a tener 3 años y medio en el poder, en automático los descartas y se convertirían ese tipo de personas en falsos profetas, porque están yendo contra las Sagradas Escrituras.
aquí hay algo muy importante y es el discernimiento, creo que el más sencillo para que la persona del canal que sea, que esté hablando, que esté en contra del Papa Francisco, lo invitamos a que precisamente vea el video, lo invitamos a que lea el Apocalipsis capítulo 13 de su Biblia y que se ponga, digamos, simplemente a leerlo. No necesitamos más, con que lo lea, él simplemente va a llegar al análisis y va a decir, oye, es verdad. Es decir, si el Papa Francisco lleva más de 9 años, en automático se descarta y listo. Ahora, no solamente son falsos, sino también son anatemas. Exactamente, también, ¿por qué? Porque precisamente están yendo contra la palabra de Dios, están insultando, ¿sí me explico? Ahora, tenemos ese primer punto, el del tiempo, ya en automático, digamos, no cuadra. Vamos a seguir leyendo esta parte del Apocalipsis para dar un segundo punto a favor del Papa Francisco. Escuchemos. Dicen, esta segunda bestia, esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primer bestia cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Aquí, muy importante, el falso profeta, que es la bestia que emerge del mar, va a hacer descender fuego del cielo, porque se le dio la autoridad, digamos, la primer bestia. No he visto yo, hermanito Manuel, en ningún video o en alguna noticia que el Papa Francisco esté descendiendo fuego del cielo o haya hecho descender fuego del cielo. Yo no lo he visto. O sea, las Sagradas Escrituras mencionan esto, que este personaje va a descender fuego del cielo. Yo no lo he visto. Y si no lo he visto, ahí tenemos este otro punto. O sea, no se ha comprobado eso, entonces no podemos decir que el Papa Francisco es el falso profeta, ¿sí? O el anticristo. Tercer punto, no ha surgido la primer bestia, no la conocemos. Hemos escuchado rumores de que ya está, de que ya va a aparecer, pero no está. Entonces, yo no he visto también al Papa Francisco que mencione y que diga que adoremos a tal persona, ¿no? Y que sobre todo venga lo más importante, que es la obrar al servicio de la bestia. Engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por la espada se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que no la adorasen. Aquí otro punto, tercer punto. A mí no me han obligado como persona, porque aquí dice que a todos los habitantes de la tierra los persuade. Y cuando es a todos, a los de Perú, a los de Brasil, a los de Argentina, a toda Europa. A mí no me han obligado, el Papa Francisco, por lo menos que es de quien estamos hablando, no me ha obligado a que yo haga una estatua a una bestia, que esta bestia también cobre vida y que seamos exterminados todos los que no la adoremos. Yo sigo aquí y yo no estoy adorando a nadie, solamente a nuestro Dios, a nuestra Santísima Trinidad. Es a lo único que adoramos. Ojo, 3 puntos. Ahora vamos con el cuarto. Hace pues que todos grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es sabio, el que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 666. Y pues bueno, con esto creo que culminamos y dejamos claro el cuarto punto. Yo en lo personal, hermanito, sigo comprando, sigo vendiendo sin que tenga, digamos, algo que me obligue a una marca, como aquí lo dice la Biblia, una marca que me obligue a comprar o vender con ello. Yo simplemente compro normal, vendo normal y no hay ningún problema. Nadie me está diciendo, si no tienes esto, no vas a poder hacerlo. Ahorita lo estamos viendo con este famoso piquete, pero todavía no se implementa como tal la marca, que sabemos que va a ser un chip, ¿ok? Pero, repetimos,
El Papa no lo ha hecho, no nos ha obligado a eso. Entonces, aquí tenemos precisamente que analizar todo esto. Si no hemos llegado a estos tiempos, o más bien podemos estar cerca, pero como tal, el Papa Francisco no es del que habla esta parte del Apocalipsis, no es este personaje. Entonces, o sea, el Papa Francisco no casa con lo que dicen las escrituras con respecto al falso profeta, mejor dicho. No casa, sencillo. Y entonces, como no casa, no pueden este tipo de personas que están hablando mal del Papa causar división por eso, porque lo que están causando es división. Inclusive los mensajes recientes, que me parece que también has compartido en tu canal, nuestra madre nos dice que precisamente va a surgir la división, va a venir la división. Entonces, debemos de tener cuidado con este tipo de personas que está hablando mal del Papa, que lo está juzgando y que precisamente nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? No caer en su juego, primero. Segundo, hacerles ver este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Que se pongan a leer la Biblia, sobre todo este capítulo que para mí, con este tienen para que pues les quede claro. Y que finalmente, si vemos que no hacen caso y que siguen en su necedad, pues orar por ellos, porque es lo que nos queda. A diferencia de ellos que nos pueden insultar, nos pueden decir malas cosas, en lo personal te lo comparto, en los comentarios a veces de mis videos cuando hablo del Papa Francisco, siempre hay un mal comentario como dices. Para mí en lo personal eso no está bien, yo los dejo, porque a mí no me hace daño en lo personal, no soy de los que me enganche, simplemente oramos por ese tipo de personas, porque sabemos que está mal y que les falta esta parte del Espíritu Santo. Entonces debemos de pedir mucho Espíritu Santo para este tipo de personitas. Así es, querido hermano, hay que rescatar siempre la unidad y la finalidad y saber cuál es nuestra misión. Nuestra misión definitivamente no es quedarse todo el día hablando de una persona y menos aún para insultarlo. ¿No es así, hermano Eddie? Así es, así es. Ahora, lo que me preocupa de este tipo de personitas y me gustaría con ello, pues digamos, finalizando esto, con Biblia, porque es con Biblia. Vamos a ver qué es lo que le puede pasar a estas personas que no están con el Papa Francisco. ¿Por qué preocupa? Yo en lo personal, a pesar de todo y que nos puedan ofender, sí preocupa. ¿Por qué? Porque sus almas se pueden perder. Recordemos que la iglesia está edificada sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Después de allí viene Pedro, que es la piedra sobre la cual se va a edificar la iglesia. Lo tenemos en Mateo capítulo 16. Ahorita me gustaría ir leyendo este tipo de capítulos y versículos, pero solamente para aclararlo rápido. Después tenemos a todos nosotros como laicos, como fieles, que formamos parte, perdón, y los sacerdotes, los obispos, los de la jerarquía eclesial, que formamos parte de esta iglesia. Edificamos la iglesia porque somos iglesia. Para ello, obviamente, debemos entender estos conceptos, que iglesia no es el templo al que vamos, no es la parroquia a la que asistes los domingos a misa, no es la Basílica de Guadalupe o algún, digamos, templo como tal construido con roca, ¿no? Que iglesia somos cada uno de nosotros. Todos. ¿Por qué debemos de identificar eso? Claro, todos. ¿Por qué? Porque ahorita con esta parte de la aparición del anticristo, del falso profeta que ya estamos a puertas, vamos a tener que, ellos quieren imitar lo mismo, es decir, vamos ya hablaremos, digo, de profecías en otro momento, pero la beata Ana Catalina Emmerich ha mencionado la verdadera iglesia y la falsa iglesia, ¿no? Ahora, la falsa iglesia, ¿cómo va a estar compuesta? La verdadera iglesia está compuesta por piedra angular, nuestro Señor Jesucristo, piedra sobre la que se edifica Pedro, o sea, el Papa, que en este caso es el Papa Francisco, y de ahí todos los que estemos, digamos, con ellos, con nuestro Señor Jesucristo y que estemos con el Papa Francisco. Y todos los que estemos en esta iglesia somos parte de la verdadera iglesia. Satanás ahorita quiere hacer lo mismo, quiere imitar a nuestro Señor. ¿Cómo? Con el anticristo fungiendo como la piedra angular de esa falsa iglesia
falsa iglesia, como el falso profeta, que va a ser, en este caso, un falso papa, que va, digámoslo así, haciendo un paralelismo, Pedro, el falso profeta, de este lado de la falsa iglesia, y todas aquellas personas que estén con el anticristo y con el falso profeta, que vayan a servir con ellos y que acepten la marca de la bestia, van a formar parte de esa falsa iglesia. Entonces, algo muy importante, porque si este tipo de personas ahorita no está con el Papa Francisco, el día de mañana va a formar parte de esta falsa iglesia. Tiene ya un pie y medio, diría yo, de ese lado. Entonces, tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque cuando pase el aviso, si se sigue pensando eso, lo que va a pasar es que se vayan con el falso profeta, que se las, digamos, elegidos. Eso es algo muy importante. Va a engañar inclusive a mis elegidos, así lo dice nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24. O sea, aquí esto es lo más grave. ¿Por qué lo menciono así? Porque si hay personas, en lo personal me ha tocado ver hermanitos, digámoslo así, que digamos, debatiendo con ellos, ellos están en su postura de que el Papa Francisco es el falso profeta. Aquí el detalle es que este tipo de personas, hay algunas, que quiero aclararlo, sí conocen de doctrina, sí saben, o sea, sí se desenvuelven un poco en esto, pero que cuando uno les menciona esta parte de la Biblia del Apocalipsis capítulo 13, en automático se quedan callados, no saben cómo contestar. ¿Por qué? Porque es así como que algo tan obvio que dicen, oye, sí es cierto, bueno, son 3 años y medio, el Papa lleva 9, pues ya mis cuentas no dieron, y mejor se callan, se van y listo, ¿no? Te miran feo o te insultan, pero ahí queda. Entonces es algo muy importante que nosotros, precisamente con esta parte de la Biblia, podamos defender nuestra fe, podamos defender al Papa Francisco, porque si no lo defendemos, ¿de qué manera podemos, digámoslo así, ayudarlo? ¿De qué iglesia Obviamente con hablamos? nuestras oraciones. También, exacto, ¿de qué iglesia hablas? Porque en una de esas vas a formar parte de la falsa iglesia, pensando que eres el de la verdadera. Parte del prójimo también es el Papa Francisco, porque mucho se habla en las prédicas de levantar al hermano caído, de sostenerlo. Pues yo te digo, el Papa está siendo duramente atacado. Es momento de sostenerlo con nuestras oraciones, con nuestro llamado a hablar la verdad siempre. Y en este caso está la palabra de Dios que lo dice bien claro, que él no es candidato para ser el falso profeta, porque no casa con lo que dice las escrituras. Y quien te diga lo contrario es anatema. Así es, así es. Y sí es importante que lo recalquemos, porque también otro testimonio que te quiero compartir. Hay sacerdotes muy buenos que en lo personal yo los considero, o sea, son quienes han dado comunión en la boca, de rodillas en la boca, que digamos están en la verdadera doctrina, en la verdadera enseñanza. Pero te quiero mencionar algo: hay sacerdotes que sí han pensado que el Papa Francisco puede ser uno de estos personajes. Esto es importante que lo difundamos, que compartamos ahorita este video con todos los sacerdotes, todas esas personas que creen que el Papa Francisco es el falso profeta, porque precisamente a través de las Sagradas Escrituras se les va a dar luz, porque precisamente es eso. Es decir, no es como que yo esté iluminado o que recibí una revelación y y Dios me habló de que el Papa no era, no. Estamos hablando a través de las Sagradas Escrituras, que tú y yo, que no tenemos mensajes por parte de Dios, con simplemente leer las Sagradas Escrituras podemos percatarnos y darnos cuenta de esto, que es muy importante, y que precisamente, repito, compartirlo con los sacerdotes, compartirlo con todos los de la iglesia, inclusive los que no creen, por verlo así de alguna manera también, porque precisamente estamos para eso, para ayudarlos, como dices tú, de alguna manera ayudar al Papa Francisco, sostenerlo en esta batalla, en esta lucha que está teniendo muy difícil, y que si nosotros, en lugar de orar por él, en lugar de apoyarlo, pues digamos, le aventamos más piedras, que bueno, yo no me atrevería a hacerlo, pero bueno, o sea,
¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos precisamente haciendo que el Papa Francisco el día de mañana se equivoque y que se vengan los errores que las profecías han mencionado. Por ejemplo, el de la Eucaristía, ¿no? El que se va a abolir la Eucaristía, en el que se va a venir el falso ecumenismo, que también la beata Ana Catalina Emmerich menciona, y podemos meternos a las profecías o a esta parte de las profecías, pero será, digamos, para otra segunda parte. Y precisamente, claro, y que precisamente, es decir, tenemos la Biblia, que es lo principal para respaldar al Papa, aquí está, listo. El que todavía diga, no, es que yo creo más en la profecía de tal persona, porque ya dijo que el Papa Francisco sí es el falso profeta, bueno, ya estará en su decisión. Finalmente, con las escrituras, ninguna profecía, repito, puede estar por encima de nuestras sagradas escrituras, porque esto es verdad. Y listo, ¿no? Así es, hermano Edwin. Agradecemos este fructífero tema que hemos tocado el día de hoy. Y a ustedes, queridos hermanos, compartan este video para que el mensaje llegue a muchas más personas. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.